Merhaba. Bueno, Bueno, mis mis amores. amores. Soy más feliz. Bienvenidos, mis amores, a un nuevo vlog. Bueno, hoy comenzamos, no. Hoy estaremos haciendo un video diferente, pero para aquellas personitas nuevas que están entrando al canal y si les sale de pronto este video y no sabe quiénes somos, pues él es Eren, yo soy Isabel, una cubana y un turco juntos, y yo estoy mostrándole videos desde mi punto de vista, como es la realidad aquí en Turquía. Y hoy haremos un video diferente porque hoy estaremos mostrándoles nuestro pequeño rincón, nuestro pequeño espacio. Les daremos la bienvenida a donde nosotros estamos ahora mismo conviviendo, nuestro pequeño rinconcito. No van a ver absolutamente nada de riqueza, nada de lujo, pero eso sí van a ver un lugarcito muy acogedor, muy organizado, porque recuerde que podemos ser pobres, pero tenemos que ser limpios y organizados. ¿Tú qué quieres decir? Bu sezon Turkish Şampiyonu Kulüp Galatasaray. Ay, Galatasaray. Pues les mostraremos, mis amores, de ese pequeño espacio que, como ya les digo, no es muy grande, tenemos una movilidad reducida, pero este pequeño rinconcito nos guarda un montón de sueños, un montón de ganas de prosperar, un montón de ganas de salir adelante, muchísimas ilusiones. Quiero contarles que yo no vengo de una familia adinerada, ya se los he dicho anteriormente en otros videos. Vengo de una familia humilde, estudiada como la mayor parte de Cuba, porque ustedes saben que en Cuba comemos estudio por todos lados. Pero no soy una niña nacida en cuna de oro. Entonces quería mostrarles este lugar, yo lo miro a él. Quería mostrarles este lugar porque hacía muchos años se me había olvidado lo que era como volver atrás, volver realmente a revivir tus raíces, a volver a revivir todas tus experiencias cuando era niña. Y este lugarcito me recuerda muchísimo mi infancia, me recuerda muchísimo mi casa donde yo nací, la casa donde yo veía que mis padres estaban luchando por comprar un mueblecito nuevo, por comprar un electrodoméstico nuevo, que muchas personas saben que en Cuba es muy difícil. La situación es muy complicada, lo cual no tienes acceso por mucho que trabajes a, no sé cómo decirlo, a tener cosas nuevas, a tener cosas lindas. Entonces he dicho, quiero mostrar esto, porque esto me recuerda mi infancia, me revive mis momentos donde yo no tenía lo que yo luego empecé a tener cuando me fui a España, que tenía muchísimas carencias. Ahora cuando les muestre ustedes verán a lo que me refiero, aunque yo sé que muchos ya sabrán a lo que me estoy basando. Y he dicho, mira qué curiosa es la vida, ¿no? A veces se te olvida de dónde has salido y en algún momento determinado te vuelve a poner donde mismo tú anteriormente has pasado. Y como siempre digo, no hay que avergonzarse, mis amores, de las carencias, porque no todo el mundo ha nacido para abogado, no todo el mundo ha nacido para doctor, no todo el mundo ha nacido para ingeniero, lo cual uno tiene que darle gracias a Dios por lo que tiene. Uno tiene que darle gracias a Dios porque tiene un techo, porque tiene aunque sea un plato de arroz con huevo que comer, porque tiene un lugar donde dormir, y no avergonzarse de lo poco que tienes, porque no todo el mundo ha nacido en cuna de oro, no todo el mundo ha nacido para ser rico y no todo el mundo ha nacido para vivir en una mansión. Y esta casita que les voy a mostrar ahora mismo, este espacio, es para que ustedes vean que aquí en Turquía también vivimos como en Cuba. También hay sus carencias como en todo el mundo. No todo es lujo, no todo es muebles de gran, digamos, de gran dimensión de material de madera, no todo es cerámica, no todo es baldosa, no tienes una nevera que digamos de lujo. Entonces he dicho, vamos a mostrar nuestro rinconcito que nos ha acogido, que nos acoge, que aquí hemos reído un montón, hemos disfrutado un montón, hemos gozado un montón, y vamos a mostrarlo, vamos a mostrar la realidad sin avergonzarse. Nené estaba muy avergonzado porque él piensa, nos van a criticar, nos van a decir muchas cosas. Y yo digo, pues que nos critiquen, que digan lo que quieran, al final siempre las críticas van a existir. Pero uno no puede demostrar lo que uno no es, uno no puede aparentar lo que uno no es, y uno con la cabeza bien en alto tiene que enseñar cómo realmente uno vive. Tengo que decir que él es una de las personas que yo tengo una relación sentimental, que he tenido una relación sentimental
adquisición, bueno, de nivel adquisitivo económico bajo. Pero eso a mí no me quita que yo tenga que decir, no quiero estar con esta persona porque su nivel económico es bajo, porque no tiene para lujos, porque eso sí, su nivel en deseos de prosperar es inmenso, su nivel en cuanto a, digamos, en cuanto a sueños, en cuanto a objetivos a conseguir, es inmenso. Y he dicho, ¿por qué no le vamos a dar una oportunidad también a esta persona con la cual mi química física y mi química emocional es bastante grande? Porque sé que a lo mejor me van a decir, ¿por qué, Isabel, tú con esta persona que no tiene esto, tú estás ahí? Pues estoy aquí porque este lugar me ha recordado y este lugar me ha hecho volver a sentir. A veces cuando cuando salimos de Cuba, que vivimos con muchísima necesidad y nos vamos a Europa, por ejemplo, que es mi caso, encontramos un montón, y dependiendo de la persona con la que tú te unas, pues vas a vivir un cambio totalmente brusco, en el sentido de cambias de la pobreza a élite. Pues entonces tú ya te concentras en lo que es vivir, pero para lo material. Vivir para vivir bien, como a todos nos gusta vivir bien, nos gusta tener una linda casa, nos gusta tener electrodomésticos cómodos, etcétera, etcétera, pero te olvidas a veces del sentir de estar sentada en un suelo comiendo feliz ahí de lo mar de risueña y feliz de jugar, como les vamos a mostrar ahora, un juego que nosotros tenemos, porque jugamos y a veces se te olvida lo que es jugar este juego, porque tienes miedo a que la pared se te rompa, porque la pintura es muy cara, porque el material de la cerámica es muy cara. Y yo lo que les digo, mis amores, yo estuve en mi infancia viviendo en una casita que llovía más adentro que afuera, que se podía nadar dentro de mi casa, hasta que mi hermano ya no se fue a Alemania, se casó con una alemana, etcétera, hasta que yo también me casé. Nosotros no prosperamos, que hicimos una casa preciosísima, pero esta que está aquí sabe lo que es que sus padres pongan ladrillos debajo de la cama, porque la cama no tiene una pata y la cama se desnivela. Entonces, sin hablar tanto del tema, Minga. sin hablar tanto del tema, vamos a mostrarle nuestra realidad, vamos a mostrarle dónde estamos y vamos a mostrarle cada espacio de lo que hay. ¡Welcome! Welcome. Hoş geldiniz. My casa, welcome. Sí. Bueno, mis amores, y comenzamos en este espacio donde nosotros dormimos y comemos. Miren, eso me recuerda un montón porque en casa de mi abuela, anteriormente, había uno de estos muebles súper antiguos, pero que recuerdo que cuando iban a comprarlo, cuando compraron uno nuevo, se ponían de lo más de felices, porque, y eso que no era de una madera de buena calidad, pero ese estilo de mueble, aunque actualmente hay muebles con este, digamos, este diseño, pero lógicamente con renovaciones muchísimo más caras. Pues Bebe, orası televizyone ünite. sí, Ah. el espacio, no sé si se acuerdan, el espacio de la televisión, aunque nosotros no tenemos televisión, todo lo que vemos lo vemos con el portátil. Entonces aquí ellos tenían un montón de cosas de vidrio, vasos, platos, porque a las familias turcas les gusta guardar muchísimas cosas de muchísimos años atrás. Y yo he dicho, pues lo voy a quitar todo lo que hay para poder guardar mis cosas, poder acomodar mi ropita cuando yo vengo y así tenerlo todo organizado. Que bueno, que esto es un montón de cosas. Y aquí hemos puesto un billete de 5 euros y un billete de 5 liras turcas, porque Nene dice que esto trae buena suerte. Y aquí tenemos a Nene en su máxima potencia, en su máxima expresión. Como ustedes pueden ver, el mueble es antiguo, porque esta casa era de su bisabuelo, pero porque era constructor, pero aquí no vivía absolutamente nadie. Lo que pasa es que nosotros quisimos independizarnos y estar en un lugar, sí, chiquito, pobrecito, humilde, pero un lugar solo nuestro que yo podía organizar a mi modo. Entonces aquí he puesto todo lo que son las maletas de viaje, porque ustedes recuerdan que les dije que yo cuando me voy a España no me llevo maleta, solo cuando regreso a Turquía regreso con maleta. Y aquí tenemos también esta parte que en un video se los explicamos, pero se me olvidó ponérselo porque bueno, lo perdí y ahora lo recuperé. Se llama, aquí se le pone un artefacto
un artefacto que se Soba. llama soba. Soba. Es para el invierno, es como un estilo de estufa vieja, antigua, es una estufa muy antigua, pero calienta muchísimo en el invierno porque aquí no hay calefacción. Entonces, este vídeo se lo pondremos quizás para invierno, de nuevo, se lo pondremos en invierno. Aquí tenemos también, tuvimos que improvisar, mis amores, una cama, bombones, que esto no es una cama, esto es un sofá. Es un sofá, lo que pasa es que Nene le puso un colchoncito personal. Así que ustedes se pueden imaginar cómo nosotros dormimos en este mini espacio. Pero dormimos felices, la verdad. Pero hemos dicho, como aquí dormimos muy apretados, volvamos a los tiempos de Cuba. No sé si se acuerdan que cuando hay apagones en Cuba, todo el mundo nos tirábamos para el suelo. ¡Bum! Directo. Pues es lo que hemos hecho nosotros aquí. Hemos improvisado esto, que Nene lo ha traído aquí, tacata, y aquí nos dormimos nosotros. Pero dormimos súper cómodos, la verdad. Entonces por el día lo recogemos así y listo. Como pueden ver también están las alfombras, que no puede faltar en una casa turca. A mí principalmente las alfombras no me gustan, mis amores, porque te ensucian mucho y hay que tener una limpieza brutal con ella. Como el suelo aquí no es con cerámica, porque no le pusieron cerámica, porque la cerámica cuesta mucho y como les digo, no somos una familia adinerada, pues lo que pusieron fue cartones para protección de las alfombras. Como pueden ver, hay cartoncitos que eso hace que las alfombras se mantengan protegidas. Aquí tenemos el ventilador, un reloj que ya no funciona, que se nos rompió ayer. Tenemos, ¿cómo se llama, amor? Name. Dart. Sí, los dardos. Ustedes no se pueden imaginar el tiempo que yo no jugaba dardos, porque yo tengo muy mala puntería. Entonces yo cojo un dardo, bim, bata, lo tiro, se me da la pared. Y anteriormente, en otra casa donde yo vivía, en una casa de lujo, pues ahí esto no se podía hacer porque la baldosa, la cerámica, Nene, van a ver. la pintura. Oh, no, la pintura era muy cara y es lo que digo, a veces nos olvidamos de vivir, de disfrutar de algunos placeres que nos llenan de sentimientos por el valor, el cuidado del valor económico de esa cosa material que tenemos que cuidar. Y eso es algo que jamás se debe de perder, mis amores. Ay, lo pongo. Vale, les mostramos. Aquí, como ven, no puede faltar Atatürk. Ustedes saben que ellos son ídolos de Atatürk, el gran líder de ellos. Aquí tenemos una foto de Nene, que desde chiquito ya se ve que siempre quiere comer porque está con la boca abierta. Aquí tenemos una foto que nos hicieron el día de la celebración del matrimonio de los vecinos, que me imagino que ustedes han visto el video. Y si no han visto el video, vayan corriendo a verlo, así como si estás viendo el video y no estás suscrito, por favor suscríbete, que nos harás de mucha ayuda y no te perderás ningún video que subamos. Aquí tenemos un pequeño sofá, que Nene es el que mayormente está aquí mirando su ordenador. Miren lo que tengo. No sé si ustedes se acuerdan de esto, las pencas de Cuba. Yo me he traído un montón de Cuba porque hace mucha calor y esto yo lo prefiero antes que un abanico. Mi madre le puso precinta porque ya la tenía toda rota. Y en esta pequeña mesita, mis amores, nosotros comemos bombones. En esta mesita nosotros comemos, pero comemos de maravilla porque hay esta super ventana que nos entra un fresco y una luz impresionante. Aquí nos da el vecino, que también tienen este estilo de mosquiteras, pero ya ustedes pueden ver que las mosquiteras están rotas. Y esto es cuando Nene no quiere bajar, pues su madre le pone la comida por ahí en una tártara o un tupper, como le decimos en España, y entonces se la sube. Entonces en esta mesita está Nene con su portátil, que por aquí vemos todo lo que es películas, y bueno, todo lo que queramos ver y demás. Aquí también tenemos, aquí Nene puso esto para colgar la ropa cuando venimos de la calle. Cuando llegamos de la calle colgamos la ropa aquí y listo. Y aquí tenemos para un juego de canasta, que todas las noches jugamos nosotros la canasta. Para que ustedes vean, nuestra vida realmente es muy sencilla. Y quiero que vean los techos. Estos techos me recuerdan la casa de mi difunta señora abuela por parte de padre.
que en un video les dije que eran muy pobres, mis amores, pero podían comer en esa casa porque tenía todos los cacharritos completamente limpios. Ahora vamos a la otra parte. Este es un pequeño espacio que tenemos, pero que apenas le damos uso, pero es pequeñito, pero tenemos que pasar. Yo soy amante de los espejos grandes, pero Nene me improvisó un espejito aquí para que yo me pudiera ver más o menos. Esto es un dibujo que la nena Sami, gracias. le hizo a Nene cuando vine por segunda vez. Y bueno, aquí en esta mesita es una antigua máquina de coser que ustedes lo deben de recordar. Miren, hacía años, bombones, que yo no veía Nene, esto. bas. Oh. Bas bırak. Sí. Hacía años, amores, que yo no veía lo que era esta máquina de coser. Impresionante, toda una reliquia. Ya les digo yo. Esto me recuerda mucho también, porque normalmente en mis tiempos, mis abuelas siempre ponían sus pañuelitos así en las mesitas, todo cuquito. Y bueno, he aprovechado y he dicho, voy a poner aquí encima mis cosas, el pelo y eso, porque no tengo el lugar donde ponerlo. Entonces, he dicho, lo voy a poner aquí mismo. Aquí normalmente solemos poner lo que son las toallas. Este es el baño. Es un baño pequeñito también. Es un baño muy humilde. Anteriormente ellos no tenían lo que era el baño para agua caliente y etcétera. Pero cuando yo vine, él dijo, vamos a ponerle este aparato para que ella pueda ducharse con su agua caliente y hacerlo un poquito más cómodo. Que eso sí, que si me tengo que duchar con cubo de agua, me ducho con cubo de agua. En Cuba uno se duchaba con cubos de agua, pero nada. Y nada, antes tenían un bidón, pero lo he sacado para allí porque eso lo utilizaban ellos para poner agua caliente y así se duchaban. Una pequeña ventanita que ayuda a transpirar, a que se airee el baño, porque como es pequeñito, pues necesita como todo airearse. Aquí hay otra pequeña ventanita que da al exterior y esto hace también que nos entre bastante, bastante aire. Como pueden ver, las paredes no están bien repelladas, como decimos en Cuba, y todas esas cosas. Esto es un mosquitero que se supone para que no nos entren los mosquitos, pero al final nos entran los mosquitos. Vale. Y aquí llegamos a la parte favorita de Nene, la cocina, porque ustedes saben que él es fanático a la comidera, a la jamalera, a la jamazón. Estos muebles que tiene aquí son súper antiguos, pero están llenos, repletos de cosas, que por eso no se las voy a abrir, porque son cosas muy antiguas de la familia de él. El otro día se nos rompió la nevera, el refrigerador, como quieran llamarle, y el padre nos ha subido este, que como pueden ver también no es que sea más moderno, pero hace su función, mis bombones, hace su función, nos enfría el agua, nos enfría nos enfría todo. Y tenemos estas cositas por aquí, no sé, algunas mini cositas para comer, etcétera, etcétera. Ah, y el techo, miren cómo tenemos el techo. El techo es así, no sé qué nombre le dan a este techo, porque no me acuerdo el nombre que teníamos a este techo, porque yo en mi casa en Cuba, sí, anteriormente teníamos techo, pero techo de teja, que como ya les dije, se mojaba más adentro que afuera. Aquí tenemos estos cacharritos, las ollitas como lo que puedo utilizar más o menos para cocinar. Aquí tenemos el fregaplatos, algunas cositas que utilizo, la máquina del chai, pero la tenemos eléctrica porque así él me dijo, te hago la vida un poquito más fácil, ¿me entiendes? No tienes que hacerlo manual. Kebap máquina. Sí, hacemos el chai aquí. Esta es una máquina de kebab que es muy buena porque también nos permite hacer, ¿cómo se le llama eso? Las carnecitas que se le meten a los palillos, ahora no me acuerdo. Bueno, mi madre sabe el nombre. Si ustedes se recuerdan el nombre, mis amores, díganmelo. Y aquí tenemos esto, que es para el té, porque a veces yo no bebo chai y bueno, me gusta más el té. Un mueblecito para poner, no sé, las patatas y las cosas de dulce que yo como. Y como no tenemos esto para la basura, hemos improvisado esto y le he puesto esta tapita para que no haya olor ni nada de esas cosas. Y como pueden ver, pues las alfombras que nos faltan en las casas turcas. Ahora les voy a enseñar las reliquias. Vamos a las reliquias, que yo hacía años no veía algo parecido. Aquí pueden ver también cómo están los techos.
¿cómo le llamaban esto en Cuba? Estos tablones que no me acuerdo. Vale, pues esto mismo. Esto me ha traído un montón de recuerdos en mi casa. Las llaves. Nunca había visto una llave como esta. Esto es más viejo que el Morro de La Habana. Jamás había abierto yo una puerta con estas llaves. Aquí nos salvamos que no hay bichos porque hay muchos gatos. Y ustedes saben que los gatos se comen todos los bichitos que andan volando por ahí, porque si no, a mí me daría un infarto. Aquí tenemos una lavadora que es para, bueno, lavamos. Esta es una fotografía del tatarabuelo de Nene. Imagínense. Y bueno, estos son un montón de cositas. Esto también me recuerda porque mi abuela tenía una. Mi abuela tenía una en Cuba, que cuando se iba la corriente era con lo que nos alumbrábamos. Que bueno, amores míos, yo les voy a decir una cosa. Realmente yo no les he contado lógicamente toda mi historia, pero aún estando en España, yo estuve un tiempo cuando me divorcié que tuve que alumbrarme con cosas así. Por eso volver a llegar a un lugar así, a mí, como digo, no se me caen los anillos. ¿Por qué? Porque no soy rica de nacimiento. He vivido bien, pero porque otras personas con las que he estado sí eran ricos de nacimiento. Pero volver a esto es como volver a empezar de cero. Es como volver a empezar de cero. Y estoy segura que cuando Dios mediante... Esto en Cuba también lo teníamos muchísimo. Y no sé si ustedes se acuerdan que en Cuba usábamos mucho. Todavía mi tía tiene en casa. Pues estos... ¿Cómo le decíamos? Dantel örgü. Sí. Turkish typic. Pero ahora ustedes no me acuerdo. Si ustedes se acuerdan el nombre, déjenme en los comentarios, porque esto se lo ponían aquí en la mesita y encima siempre ponían el bucarito o la decoración que ponían. Esto es para lavar, no se fijen en eso. Este espacio normalmente no lo solemos usar porque ellos tienen muchísimas cosas aquí guardadas. Entonces yo no uso este espacio. Entonces nosotros este espacio no lo utilizamos para nada porque ellos aquí tienen guardado muchísimas cosas. Pero quería mostrarles la reliquia. No, bueno, una de las reliquias. Miren este televisor. Televizyon. Sí, esto me recuerda también. Los televisores en Cuba teníamos que darle 1000 golpes porque se iba a la señal, ustedes se deben de acordar. Y más, porque eran blanco y negro. Y había que hacerle ta en Cuba, sí, para Sí, que sí. la señal se recuperara. Turkish mismo. Lo mismo, pues esto es lo mismo. Pat pat pat. Sí, lo mismo, lo mismo. Y un ordenador súper antiguo. Cuando yo hice en Cuba hice en Cuba mi curso de informática, mi primer curso de informática que duré 3 años, fue con uno de estos ordenadores. Y eso era, ¿cómo se llamaba? ¿El monitor de los ordenadores? No me acuerdo ahora, pero creo que era el monitor. Miren la típica alfombra turca, con su decoración de florecitas, todo súper bonito. Hay muchísimos recuerdos alojados aquí en este lugar. Por eso no me gusta denigrarlo, porque sé que son cosas que han adquirido. Sí, la taza de café turco, lo que ellos suelen usar. ¿Cómo se le llama? ¿Name? Bu tesbih. Tesbih. Y esto, mis amores, vamos, esto lleva años, es una reliquia. Y es de México, Miren qué color más bonito tiene. Llevan años con ello. Este es su tatara, por ahí para allá. Y bueno, son cosas personales de ellos aquí, que ya está. Por esto siempre digo que no puedo renegar de todo esto, porque para ellos guarda un grandísimo sentimiento y muchísimos recuerdos bonitos. Y aquí tenemos una super terraza, pero no iremos aquí porque tienen una gata que ha tenido gatitos ahora y está furiosa. Entonces nosotros no nos acercamos por el momento ahí. Solamente cuando vamos a lavar y porque sabemos que la gata estaba montando a los gatitos. Y aquí, bueno, esta puerta también la tenemos porque siempre la cerramos con privacidad. Así no entran y no nos cogen en condiciones que ya no sean óptimas. Y aquí, bueno, al final hemos salido porque hemos visto que el gato no está. Esta era la nevera que teníamos antigua, pero se nos ha roto. Y recuerden que le he dicho que la madre nos subió alguna. Esto es la soba, que les haremos el vídeo. Lo que les he dicho que era ese hoyo que estaba en la habitación porque va conectado a esto. Y aquí les vamos a mostrar un poco el barrio.
Haremos otro vídeo mejor enseñándole el barrio. Es un barrio bastante humilde también, no es un barrio de nada de élite. Podemos ver, miren cómo, igual que en Cuba también suelen tender las cosas en los balcones porque no tienen espacio, etcétera, etcétera. Pero otro vídeo les haremos, caminaremos el barrio y se los mostraremos. Esta es una habitación que está cerrada, que tiene muchísimas cosas, porque ellos guardan cosas del abuelo, del bisabuelo y por ahí para allá de toda la trascendencia. Y bueno, bombones míos, hasta aquí les hemos enseñado nuestro pequeño espacio. Lógicamente, por eso siempre les digo que... Mírenlo cómo me mira. Por eso les digo que siempre me doy mi tiempo, porque cuando venga mi familia normalmente estamos trabajando en base a ello para poder llevarlos a otro lugar, porque lógicamente los niños están acostumbrados a ciertas comodidades que tengo que priorizárselas, pero para mí sola en esta ocasión está bastante bien, en el sentido que al principio me costó un poco de, no les voy a ser hipócrita, me costó un poco de trabajo, porque cuando ya el ser humano o nunca ha vivido una situación o se olvida de una situación en la que vivió, pues le cuesta muchísimo trabajo volver a revivirla. Y fue una de las cosas que a mí me sucedió al principio, porque yo decía, hoy no tengo calefacción, no tengo, hace mucho frío, etcétera, etcétera, hasta que ya de nuevo mi mente volvió a estabilizarse, porque empecé a revivir los sentimientos de como ya les digo, mira, ahora mismo de estar durmiendo en un suelo, de comer aquí en el suelo, porque eso sí, intento mantenerlo lo más organizado posible, lo más limpio posible, porque en uno de los videos una chica me comentó, tienes que arreglar esa parte de ahí atrás, pero bueno, ustedes saben que en los videos a veces un reguero siempre se escapa, una blusita por aquí siempre se escapa, y hay que agradecerle. Mi madre me dice, nena, hay que agradecerle a Dios, porque Dios lógicamente sabe dónde te pone, en qué momento te pone, cómo, cuándo y dónde. Él es el único que sabe cuándo te va a dar, cuándo te va a quitar, cuándo te va a proveer y cuándo no te va a proveer. Y si ahora mismo esto es lo que te ha dado, pues tú lo tienes que dar gracias y alabarle. Porque al menos estás en un sitio, estás bajo un techo. Estás bajo un techo y eso hay que agradecerlo muchísimo. Esto sí, siempre con la ilusión, con las ganas, con la iniciativa, con el impulso de progresar, porque si te acostumbras y eres de los que te adaptas a una misma situación y no luchas por avanzar, es caótico. Siempre hay que intentar avanzar, siempre, siempre, siempre. Amigoslar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bize abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Entonces espero, mis amores, que les haya gustado este videito. No sé si será corto o será largo, pero le hemos abierto las puertas con toda la ilusión y con todo el amor del mundo, para que vean que realmente somos personas iguales, normales, pobres mortales de la tierra, pero que de toda situación hay que sacarle el buen partido, de toda situación hay que vivir el mejor momento y de toda situación hay que chupar lo bueno, lo positivo y lo maravilloso de esa situación. Les mandamos un súper beso, un fuertísimo abrazo, que la bendición de Papá Dios me le llegue a cada uno de sus hogares y nos vemos en el siguiente vlog. Si te ha gustado este video, por favor dejarle un like, compartirlo. Si has llegado hasta el final y no te has suscrito, suscríbete. Así verás nuestros anteriores videos y los próximos. Y nos vemos en el siguiente vlog. Bueno, mis amores, les agradeceríamos su apoyo suscribiéndose a nuestro canal. Así no se perderán nuestros próximos videos y podrán ver los videos anteriores. Nos vemos en el siguiente video y que la bendición de Papá Dios esté con ustedes y siempre esté en sus hogares. Hasta la vista.